ganar mucho, pero va a tener esa actitud de yo soy responsable y yo tengo que sustentar a mi familia. Y lo hermoso es que Dios va a ver esa actitud de su corazón y muy probablemente el Señor le va a dar una mejor oportunidad para que usted pueda garantizar mejor la satisfacción de las necesidades económicas en su familia. Pero si usted se desentiende y lanza a otros esa responsabilidad de ser el sustentador, pues usted está en contra de lo que dice Dios en su palabra. Debemos tener claro esto. Si alguno no provee para los suyos, la familia, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No dependa de lo que gane su esposa, no dependa de lo que puedan ganar sus hijos si ya son mayores de edad y trabajan. Usted tiene que ser el sustentador para la familia. ¿Qué más? En cuanto a los esposos deben ser los responsables de criar a los hijos, obviamente si es que tienen ya hijos, ¿no? Note lo que dice en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4. Y vosotros padres, cuando habla acá de padres, está refiriéndose no solamente a papá, sino también a las mamás. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Como gobernador de la familia, como la cabeza de la familia, es el esposo quien tiene la principal responsabilidad de criar a los hijos. ¿Y de qué manera? Como dice acá la palabra del Señor, en disciplina y amonestación del Señor. Quien tiene la responsabilidad de la crianza de los hijos no es solamente la esposa, sino nosotros esposos, porque es a nosotros el mandato de criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Eso significa que algún día vamos a tener que dar cuentas a nuestro Padre Celestial de la manera como nosotros criamos a nuestros hijos. Es triste y lamentable que hoy en día en la sociedad en la cual vivimos, la crianza a los hijos, los esposos no solamente la hemos delegado a nuestras esposas, peor todavía, a veces lo hemos delegado a las instituciones educativas, escuelas, colegios, universidades. Y si no hemos hecho, a veces hemos delegado la crianza de nuestros hijos a las redes sociales. ¿Y qué problema que se está causando en la sociedad? ¿Por qué? Porque como maridos, como esposos, no hemos asumido esa solemne responsabilidad de criar a los hijos. Hemos sacrificado a nuestros hijos, a veces en el altar de ganar más dinero. ¿Y qué consecuencias tan funestas que esto puede traer? Para un hombre casado, la primera prioridad en la vida es Dios. Después, en segundo lugar, es la esposa. En tercer lugar, vienen los hijos. Y después viene el trabajo y cualquier otra actividad. Nunca distorsionemos esa cadena de prioridades. Porque si lo distorsionamos, vamos a estar poniendo en riesgo a nuestras familias. Muy bien, eso en cuanto al papel de los esposos en el matrimonio. Ahora les toca a las esposas. Entonces, esposos, descansen, relájense. Está cerca de su esposa, prepare el codo para que ella note aquellas cosas que no está cumpliendo dentro de la familia, ¿no? ¿Cuál es el papel de la esposa en el hogar y en el matrimonio? Varias cosas dice la palabra de Dios. En primer lugar, la esposa debe someterse a su esposo. Efesios capítulo 5, versículo 22.
Las casadas, es usted mi hermana casada, las casadas estén, nuevamente el verbo, note, está en tiempo presente y en imperativo. Eso quiere decir, no es una opción. Usted, esposa, no puede decir, bueno, si me animo lo hago. No, es un mandato. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ese verbo sujetarse es un verbo que se utilizaba en el mundo de la milicia. Usted sabe que en el mundo de la milicia están las cadenas de autoridad perfectamente establecidas, que el general está más arriba, que el coronel está más abajo, que el teniente está más abajo y el soldado raso está en lo más abajo, pero los niveles de autoridad están claramente establecidos. Y el verbo sujetarse o someterse, que es lo mismo, es un verbo que simplemente denota, tome el lugar que a usted le corresponde en la cadena de autoridad. Eso es lo que significa. Es el verbo hupotazo en el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. Hupo es una palabra para denotar algo que está debajo. Y tazo significa colocarse. Colocarse por debajo de es lo que significa sujetarse. Y esa es la primera y más importante función de una esposa. Note que es diferente para los esposos. ¿Cuál era la función más importante de un esposo? Amar a su esposa. ¿Por qué? Porque el marido tiene defecto de fábrica. No está acostumbrado a amar. No es natural para él amar a la esposa. Por eso la Biblia le ordena, ama a tu esposa. Las mujeres también tienen defecto de fábrica. ¿Cuál es el defecto de fábrica de las esposas? Pues el defecto de la fábrica de las esposas simplemente es ese deseo innato de tomar las riendas de la familia. Ese deseo innato de llevar los pantalones en la casa. Ese deseo innato de que ellas son las que tienen la última palabra en la familia. Aquí se hacen las cosas como yo digo. Y si no se hacen las cosas como yo digo, pues ya van a ver lo que les pasa. Eso viene desde cuando nuestros primeros padres se dieron a la tentación y cayeron en pecado allí en el huerto de Edén. Una de las consecuencias de la caída, y eso se lo dijo Dios a la mujer, es que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Eso no tiene nada que ver con que la esposa va a tener necesidades de intimidad con su esposo, nada que ver con eso. Tu deseo será para tu marido, eso quiere decir que como consecuencia del pecado, en la mujer iba a haber un deseo innato por ser cabeza, por ser la que gobierna, por ser la que da órdenes, por ser la que manda allí en la familia. Ese es el defecto de fábrica de toda esposa. Por eso, asumiendo que esa es la tendencia natural de toda esposa, el texto dice, casadas, estén sujetas. ¿A quién? A sus propios maridos, dice. Sujetas a sus propios maridos. Eso quiere decir, reconozca que usted no es la cabeza. Tampoco es la cola, pero no es la cabeza. Algunas esposas dicen, sí, cierto que yo no soy la cabeza, pero yo soy el cuello, muevo la cabeza por donde quiera. No, usted no es ni cola ni cuello, ni cabeza. Bíblicamente hablando, mi querida hermana, usted debe estar sometida, sujeta a su esposo. Eso quiere decir tomar el lugar que a usted le corresponde en esa cadena de autoridad. Su esposo es la cabeza, usted se somete a él. Puede ser que dentro de usted haya esa rebelión en cuanto a esto. Pero si usted es una mujer temerosa de Dios, usted debe resistir ese impulso y decir, no, mi esposo es la cabeza.
Él es el que gobierna. Yo tengo que sujetarme a Él. Esa es la primera y más importante función de una esposa. Y si esta función no se cumple a cabalidad, en la casa arde Troya, porque habrá cada choque, cada conflicto. Él querrá hacer algo, ella, como siente que es la cabeza, se resistirá a someterse a la voluntad de él, y él a veces tendrá que recurrir a la fuerza para hacerla entrar en razón. Entonces se cumple lo que Dios dijo a Eva, ¿no? Él se enseñoreará de ti. Esposas, si ustedes quieren mantener su hogar de una manera en el cual haya armonía, haya paz, haya tranquilidad, sujétese a su esposo, sométase a su esposo. Tal vez usted me dirá, pero usted no conoce a mi marido. Es terrible, es malísimo, tiene mal carácter, me maltrata, abusa de mí. Aún así, ¿usted me está pidiendo que yo me someta a él? Ni loca. Pero la palabra del Señor lo dice. Y si usted obedece a lo que dice la palabra de Dios, Dios va a premiarla. Dios va a recompensarla. Y parte de esa recompensa perfectamente puede ser que ese hombre malo que tiene ahora como esposo se transforme en un manso gatito en su mano. Dios puede hacer ese tipo de cosas. Pero si usted dice, no, si aquí yo no me paro firme, abusa de mí. Entonces siempre va a estar en conflicto, siempre va a haber roces, siempre va a haber luchas, siempre va a haber desacuerdos, y esos desacuerdos van a permear hacia el resto de la familia y el hogar va a ser un infierno. La voluntad de Dios es que los hogares sean un pedazo de cielo en la tierra. Pero cuando el esposo no cumple con su papel, o la esposa no cumple con su papel, las familias, en lugar de ser un cielo en la tierra, se transforman en un infierno en la tierra. Y eso es una situación muy triste y muy desagradable. Así que, mis queridas hermanas, su función principal como esposas no es criar a los hijos, no es tener la casa bien limpia y ordenada, no es cocinar rico. Su función más importante delante de Dios para usted como esposa es sujetarse o someterse a su esposo. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Me gusta esa expresión, propios maridos. Es que el hombre con quien usted se casó es su hombre. Usted es la privilegiada de haberse casado con él. Entonces debe estar actuando conforme a ese privilegio que tiene. Es su propio marido. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, dice el texto. Muchas mujeres dicen, sí, yo entiendo todo este principio, yo estoy de acuerdo con ese principio, pero hay algo dentro de mí que no me permite poner esto en práctica. Bueno, si ese es su caso, subraye lo que dice al final del versículo 22. Como al Señor. Una esposa que primeramente se sujeta al Señor no va a tener problemas para sujetarse a su esposo, por más que ese esposo no sea lo que ella esperaría de él. Un caso patético de esto es el caso de Sara, la esposa de Abraham. ¿Sabe que Abraham no era una persona del todo buena? No era un angelito, como decimos. Abraham tenía muchas fallas. Cuando va a cierto lugar, habla con su esposa y le dice, mujer, ¿qué tal si aquí dices a todo mundo que no eres mi esposa?
porque estás tan linda que la gente de este país me va a matar a mí para casarse con la viuda, ¿no? Entonces, mejor, ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo y a todo mundo dices que no eres mi esposa? ¿Qué hizo Sara? ¿Se rebeló? ¿Dijo que no? Sara se sujetó. Y de esa manera Sara llegó a ser una mujer que honró a Dios. Y dice que Sara se sometió a su esposo Abraham llamándole ¿qué? Señor. Y sin temer ninguna amenaza. Eso significa, esposa, que si usted se somete a su esposo, a pesar de lo que él puede ser, Dios le va a recompensar. Y Dios perfectamente puede transformar a ese hombre y volverlo para que sea como usted espera que sería un buen esposo. La esposa entonces, como primera función, debe sujetarse o someterse a su esposo. No olvide que en esencia, hombre y mujer estamos en el mismo nivel delante de Dios. El hecho de que la esposa se sujete al esposo no significa que ella es menos que el esposo. Está en el mismo nivel. Simplemente está ocupando el lugar que Dios le ha asignado dentro de esa relación que se llama matrimonio. No es porque sea menos, no es porque sea menos capaz o no tenga dones o no tenga cualidades, no, nada que ver con eso. Simplemente es porque Dios quiere y ha designado esa posición para una esposa. La esposa entonces debe someterse a su esposo, así que deje de lado esa actitud de rebeldía contra su esposo, esa actitud de que usted quiere mandar, de esa actitud de que aquí se hacen las cosas como yo digo, todo eso a un lado. Empiece a ver a su esposo como su cabeza, como aquel que gobierna, aquel que dirige. ¿Qué más? Pues algo que es en correspondencia a lo del esposo, ¿no? Dice la esposa debe amar a su esposo y a sus hijos. Vamos a leer el texto en Tito, capítulo 2. Busquemos en nuestras Biblias, versículo 3 a versículo 5. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Cuando habla acá de ancianas, la palabra de Dios no está hablando de una mujer que tiene el oficio de anciano en una iglesia, no. En las iglesias no hay ancianas. Cuando habla acá de ancianas está hablando de mujeres de edad. Con el respeto a ustedes diríamos de viejitas. Las viejitas asimismo sean reverentes en su porte. Claro, habla de su conducta. No deben ser viejitas frívolas, ¿no? Reverentes en su porte. No calumniadoras. Parece ser que las viejitas en ese tiempo tenían la lengua muy suelta, ¿no? Dice, no calumniadoras, no esclavas del vino. Les gustaba mucho alzar el codo, ¿no? No esclavas del vino, maestras del bien, dice. Ellas deben ser un ejemplo, maestras del bien. Maestro significa alguien que está enseñando a otro, maestras del bien. Y aquí viene la parte clave. Que enseñen a ¿quiénes? A las mujeres jóvenes. Como maestras del bien deben enseñar a esposas jóvenes. ¿Qué es lo que deben enseñar? A amar a sus maridos y a sus hijos. Por eso decimos que otra función de una esposa en el hogar es amar a su esposo y a sus hijos. Interesante que en este texto dice que las mujeres de edad, las viejitas, deben enseñar a amar. Eso quiere decir que el amor del que estamos hablando es un amor que hay que aprender. Nadie nace sabiendo. Hay que aprender a amar. ¿Por qué? Porque amar es un acto de la voluntad, no de las emociones. Yo decido lo que voy a amar. Y yo debo aprender a amar a otros. Y en este caso, las esposas mayores deben enseñar a las esposas jóvenes
a amar a sus maridos y a sus hijos. Este amor hay que aprender. La persona decide que va a amar, no las emociones. Por eso es totalmente antibíblico cuando a veces hay problemas en los matrimonios y están hablando de separarse o de divorciarse, y una de las razones que a veces esgrimen es que yo ya no le amo. O a veces inclusive dicen, ya no siento amarle. Pero eso no es algo que Dios lo aprueba. ¿Por qué? Porque el amor es algo que hay que aprender. Yo decido lo que voy a amar. No debo decir, ya no siento amarle, sino ya he decidido no amarle, que es diferente. Pero lo bueno es que la Biblia nos ordena amar. Entonces nadie debe decir, mi matrimonio se va a terminar porque yo ya no siento amor hacia él o hacia ella. No. El amor es algo que hay que aprender. La esposa debe aprender a amar a su esposo y a sus hijos. Yendo un poquito más adelante, versículo 5 dice, a ser prudentes. Es algo que Dios pide también a las esposas, ser prudentes. Más adelante dice, ser castas. Eso significa que la